Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es una alegría poder recibirles en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Como cada semana tratamos de entregarte un pequeño resumen de nuestros estudios. Estamos estudiando en este trimestre el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Estamos conociendo la mirada que hace Marcos acerca de la persona de Cristo Jesús. Y ojalá que puedas estar acercándote al Señor Jesús, que puedas tomar esto como un estudio personal que te ayude, que te construya y puedas tener una renovación en tu relación con el Señor Jesús. Para nosotros es una alegría siempre recibirte. Si quizás es la primera vez que te comparten este link, tal vez no sabes quién soy yo, pero me llamo Ezequiel Pérez. Tratamos de compartir el Evangelio, tratamos de hacer un poquito de misión por los medios virtuales y gracias por estar del otro lado. Te pedimos que nos acompañes y si te gustan estos videitos, que nos dejes algún saludo, que puedas compartir con tus amigos, con tus hermanos de iglesia y también que le coloques algún me gusta y por favor no dejes de orar por nosotros. Siempre es un desafío para nosotros poder, digo nosotros porque somos un equipo que trabajamos juntos aquí en el canal, con mi esposa, con otros amigos, hermanos de iglesia que están colaborando, así que es un equipito que tenemos que lo vamos formando a poquito. Y obviamente que sos parte de ese equipo y gracias por estar del otro lado. Si no estuvieras del otro lado no habría sentido hacer los videitos, ¿no? Así que deseamos que estos estudios te bendigan también. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe, que Él nos dirija y que este estudio de Marcos 11 y 12 sea de bendición para ti y también para todos los que están acompañando este videito. Querido Señor, te damos muchas gracias por regalarnos la linda oportunidad de poder compartir el Evangelio. Queremos rogarte, nuestro buen Señor, que sea de edificación, que sea de construcción, tanto para nuestra vida personal como para nuestros hermanos que comparten la fe con nosotros. Que pueda, Señor, este videíto ser de mucha bendición. Ayúdanos a poder ver la autoridad de Jesús. Ayúdanos a poder ver el control que Jesús tiene, el cambio en las vidas, en el orden del vivir cuando Jesús aparece. Que esta lección sea de edificación para todos nuestros hermanos y lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como te dijimos en la introducción, vamos a estar mirando de cerca Marcos 11 y 12. Obviamente que no vamos a poder analizar todos los aspectos de cada porción, pero vamos a hacer un salpicadito. Desde tu estudio personal podés hacer un análisis más exhaustivo. Esto es simplemente como un incentivo a estudiar, como un impulso a meditar, a reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar con Marcos 11 y 12. Estamos ya iniciando los días finales del Señor Jesús. Marcos acá desde el capítulo 11 hasta el 16, bueno, en sí hasta el 15, hace como un rebaje en la velocidad de su evangelio y nos va a describir los últimos 7 días antes de la resurrección del Señor Jesús. Ya nos va a empezar a introducir en el padecimiento, en la pasión, en el proceso del Calvario de Cristo Jesús, el desprecio por su ministerio de parte de los líderes de Israel, su proceso judicial y luego su crucifixión. Así que estamos ya terminando la etapa de los últimos días de la vida del Señor Jesús. Estamos ya estudiando los últimos días, siendo que Marcos habló ya en los capítulos anteriores prácticamente de 3 años y medio de ministerio del Señor Jesús. Ahora se va a enfocar en la última semana. Y como Marcos considera que es tan importante esta semana,
Él dedica un poco más del 30% de su evangelio a los últimos 7 días de la vida del Señor Jesús. Así que quiere decir que es importante, los evangelios dedican varios capítulos a estos momentos. Y obviamente que va a llegar el momento culminante del conflicto, de la decisión de los líderes de Israel y también de las multitudes que seguían, que escuchaban y que querían ser enseñadas por el Señor Jesús. En estos capítulos tenemos, al menos lo que a mí me impacta, quizá encontrás otras cosas y hay muchas más, pero encuentro 3 aspectos en estos 2 capítulos muy interesantes de la persona acerca de Cristo. Primero, con Jesús no hay puntos intermedios. O sea, siempre Marcos nos va a enfatizar en estos 2 capítulos, o estás con Cristo o no estás con Cristo. No hay un término medio. Inclusive aquellos grupos de líderes que ya habían decidido no creer en Cristo Jesús, y entre ellos había sediciones, había subgrupos, por así decirlos. No es lo mismo los herodianos que los saduceos, que los fariseos. Inclusive ese grupo que se subdivide pertenecen al grupo de los que están en contra de Cristo. Jesús, el segundo punto, ordena la vida. Jesús aquí nos enseña a creerle a Él. Jesús nos instruye en estos capítulos a saber la responsabilidad que el cielo ha dejado a la iglesia cristiana de administrar el Evangelio. Jesús ordena la vida en estos capítulos, capítulo 11 y 12 de Marcos. Y finalmente el último punto es que Jesús tiene el control de toda situación. Muchas veces en estos 2 capítulos vas a encontrar ataque tras manipulación, tras trampa de parte de los líderes. Y Jesús, con unas pocas frases, Jesús resuelve los casos, porque a Jesús no lo puedes engañar. Jesús no es un ser humano común. Jesús es el Dios encarnado. Y a Jesús no se le escapa nada. Hasta llegó a decirle a sus oponentes: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué hacéis esto? ¿No sabéis acaso que yo sé cómo defenderme, sé cómo hablarles, tengo argumentos? Y es una contradicción tras otra que él va a tener en estos 2 capítulos. Jesús viene descendiendo hacia el sur. Recuerda que Jerusalén estaba en la parte sur, y cuando miramos los puntos cardinales, el sur tiene que ver justamente, el sur y el oeste tienen que ver justamente con los espacios dominados por el adversario. El este y el norte son los lugares que Dios maneja y administra tanto en el santuario como al ingreso en el planeta Tierra. En el norte siempre se figura la persona de Dios, y la ciudad de Sión está en el norte. Jesús, allí en Lucas 1, entra por el este, ¿no? Dice la Biblia. O sea que el oriente es el espacio donde maneja Dios, el norte y el oriente. Sin embargo, el occidente y el sur lo maneja el adversario. Las tinieblas se acomodan en estos puntos cardinales. Y es interesante que Jesús va a ir hacia el sur. Jerusalén va a ser el espacio geográfico terrestre donde se va a desarrollar todas estas cuestiones que vas a encontrar en Marcos 11 y 12. Fíjate que el versículo 1 del capítulo 11 de Marcos te dice que fueron a Jerusalén. Y cuando fueron a Jerusalén, Jesús hace un pedido muy interesante. Jesús manda a 2 apóstoles a que vayan a cierto lugar a buscar un pollino, ¿no? Es interesante que hasta les da indicaciones. Le dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Y da órdenes: desatadlo y traerlo. Fíjate que la gente
Jesús dice, quizá haya alguno que les va a cuestionar, pero díganle que el Señor, el Curios, lo necesita. El Señor lo necesita. Fíjate que acá se muestra, Jesús está mostrando, está revelando su actividad como profeta. Se está demostrando, se está revelando que el Señor Jesús conoce cada lugar de este planeta. Él muestra que tiene el don de profecía en su ministerio. Y a la vez se muestra también de que Jesús es el creador. Jesús conoce a cada animal por su nombre. Jesús conoce a cada raza. Jesús conoce a cada reino, sea vegetal, o sea también animal, o sea también humano. Jesús es el que da vida y el que dio origen a este mundo. Jesús allí en el Salmo 50 dice, ¿no? Si tuviera hambre, no te pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo lo que hay en el mundo es mío. Los animales oyen mi voz. Los animales están bajo mi dominio, la autoridad del Señor. Y esta gente que cuestionó a los apóstoles creían en Jesús, habían escuchado acerca de Cristo y entregaron su préstamo del pollino al Mesías. Y luego dice que Él lo devolverá. Jesús muestra también de que Él toma prestado y devuelve. Jesús manifestó orden en su ministerio terrenal. Tomaba y dejaba cada cosa en su lugar. Se tomaba el tiempo de hacer las cosas de forma ordenada, minuciosa. Él lo devolverá. Finalmente en el versículo 6 dice, ¿no? Entonces ellos le dijeron como Jesús había dicho. El Señor tiene la autoridad de solicitar, de pedir, y nosotros tenemos el privilegio de servirlo. El Señor solicita, el Señor pide, el Señor sabe, Él es el que lo creó, Él es el que lo administra, y Él va a trabajar de forma ordenada a tal punto de que lo que solicitó, Él lo devolverá. Él lo devolverá. La gente, este es un juego que hace Marcos finalmente cuando Jesús ingresa a Jerusalén. Jesús entra como entraban los reyes en la antigüedad, en el pueblo, en el contexto hebreo. Y la gente que estaba trastornadamente con el Mesías político, hace declaraciones que no comprende. Es más, la gran mayoría de la gente que está acá, en unos días más lo iba a crucificar, iba a decir, crucifícalo, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta gente no entendía, ni siquiera los apóstoles entendían ese juego muy fino que hace el Señor Jesús en los evangelios. No se quiere revelar, no quiere desordenar el calendario de eventos de parte de Dios, porque Jesús tenía un calendario de eventos. Por eso Él dijo muchas veces, no ha llegado mi tiempo. Él estuvo en un marco político, social, cronológico. Él estuvo sujeto a las profecías de Dios, pero también tenía que revelarse a nosotros y tenía que cumplir la profecía del Salmo 118. Él tenía que mostrar de que era el Rey. La palabra Hosana es una exclamación de súplica, de liberación, de salvación. Oh, sálvanos. ¿Qué aclamaba esta gente? Justamente esto. Libéranos, saca el poder de los romanos. Pero antes de la corona, antes de la gloria, antes de la exaltación, tenía que haber cruz. Finalmente, los líderes trataron de hacer callar a la gente, dice Mateo. Y lo que ocurre es que Jesús dijo, miren, si ellos se callan, las piedras van a hablar.
los líderes no deseaban, no tenían intención de abrazar la figura del Mesías en la persona de Jesús, no lo querían hacer. Y en este marco tenemos la higuera estéril, la higuera muerta, maldita por Cristo. Y es muy interesante que el autor de la lección Thomas Shepard, habla de las historias sándwich. ¿Te acuerdas que hablamos anteriormente allí en Marcos 5 con la historia de Jairo y la mujer de la pérdida de sangre? Bueno, acá es otra historia que lo que hace Marcos es insertar una historia dentro de otra historia. Está hablando acerca del contexto de Cristo, la llegada a Jerusalén. Y luego habla acerca de la purificación del templo. Y en este marco ingresa la historia de la higuera estéril. Dice la Biblia que Jesús tuvo hambre y cuando llegaron solamente tenía hojas. Tenía apariencia bonita, el templo era magnífico y este es el contexto luego de la purificación del templo y la maldición de la higuera que se seca en los versículos 20 al 26. Jesús nos está enseñando acá que tenemos que tener cuidado porque Jesús no es un legalismo en la vida de uno. Jesús no es una mera apariencia como era el templo que brillaba con la luz del sol, era precioso, revestido de oro. Era una construcción que transformaba el templo en una de las maravillas del mundo antiguo. Y Jesús encontró vacuidad en el templo. Y no solo que no encontró espiritualidad, sino que encontró un formalismo, un ritualismo vacío en el templo. A tal punto de que se había tomado el espacio del templo, que se cree que más que todo la zona del atrio, que era donde los gentiles podían circular, para la venta, para la compra. Era una competencia de ventas al mejor postor. Y cuando Cristo vio eso, tuvo una ira santa. El rostro del Señor Jesús se deformó. Y Jesús toma dos pasajes que están en Isaías 56:7 y Jeremías 7:11, que habla acerca de que la casa de Dios es para todos los pueblos. Y Jeremías 7 dice: ustedes creen que la victoria, que el secreto de ustedes está en el templo. El templo, dice Jeremías. No, dice Jesús. Mi casa es para todos aquellos que quieran ingresar para encontrarse conmigo. Y el centro no es la estructura. El centro, la esencia, soy yo. Soy yo. Sin embargo, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Ustedes han transformado el espacio de mi santidad en un espacio de comercio, en un espacio de ganancia. Oh, querido amigo, ten mucho cuidado cómo te acercas a la presencia de Dios. Porque nosotros podemos estar cometiendo el mismo error. Cuídate de cómo vas vestido a la presencia de Dios. Cuídate cómo te acercas a la presencia de Dios. Esta gente se había acostumbrado a los ritos, a las costumbres, a las formas de cómo se hacían las cosas, a tal punto que no les parecía mal el comercio. Creían que estaban haciendo bien. Litros y litros de sangre se entregaban diariamente. Y como dice el Antiguo Testamento, estoy cansado de vuestras libaciones. No me traigan más. No quiero más sus lunas nuevas. No quiero más sus sacrificios ni sus ofrendas.
Porque nosotros podemos llegar a ser una vida cristiana mecánica, automatizada. No hacemos un estilo de vida, sino que nos volvemos técnicamente religiosos. ¿Qué significa esto? Que lo hacemos por mero formalismo. Tenemos una conducta enmarcada en hacer tal o cual cosa y nos olvidamos el espíritu de esa conducta. Mira, si tú estás llevando una vida mecánica con Dios y crees que estás haciendo las cosas bien, es mejor que no lo hagas, porque estás transformando la esencia de la vida cristiana, como estos hombres, en algo errado, en algo que no es la propuesta, un estilo de vida como Jesús nos llama a tener. Y Jesús en este marco está preparando el corazón de los apóstoles para decirle, miren, el pueblo judío, la nación judía, ya está tomando o va hacia el camino de la decisión final. Jesús está preparando. Porque es una escena extraña la de la higuera. Jesús dice, ¿no? El día martes por la mañana, el día martes, domingo lo declaran rey, lunes purificación del templo, martes la higuera estéril. Y dice, por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado desde las raíces. Como el pueblo hebreo era un símbolo, una manifestación visible del rechazo, de la decisión, de la postura que estaba tomando el pueblo hebreo, iba a ser cortado de raíz. Juan el Bautista ya lo había dicho, ¿no? El árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Un símbolo de que la poda ya se estaba haciendo. Y el Señor Jesús ve un posible desánimo en la mente de los discípulos y dice, tengan fe en Dios. Confíen en Dios. Mira, querido amigo, tú no eres indispensable. Yo tampoco lo soy. La humanidad que no quiere trabajar con Dios y no quiere trabajar para Dios, puede hacerlo. Pero la obra del Evangelio no la hace un pastor, no la hace un ser humano, no la hace un líder de iglesia. Ten fe en Dios, dice Jesús. Él es el que lleva la obra. Y la fe se conecta con dos elementos que habla Cristo. Primeramente la oración y luego el perdón. Porque en la oración nosotros reclamamos las promesas de Dios basadas en la palabra. No es que vas a reclamar ahora que una montaña se mueva y se va a mover, porque Jesús nunca hizo eso. Lo que nos está diciendo acá Cristo es una hipérbole, es un ejemplo exagerado. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que el cristiano, cuando estudia la Biblia, tiene que aprender a descansar en Dios. Dios te va a dar lo mejor para tu vida. Dios te va a responder. Y algunas veces te dice que no, otras veces que sí, otras veces que espera. Y a veces no responde, porque como dice Santiago 4, pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, de forma egoísta. La fe en Dios se relaciona con la oración y la palabra de Dios. Y el segundo punto, el versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque el perdón está para ser dado. El perdón restaura las relaciones. Es la predisposición
a dejar de lado las cosas que han pasado entre vos y un amigo, entre vos y un hermano, entre vos y una hermana. Si nosotros no tenemos la predisposición a perdonar, el cielo tampoco lo tendrá. No porque el cielo no quiera perdonarte, sino que el corazón de uno se niega a restaurar una relación. Y Jesús no puede acompañar esa actitud egoísta del corazón. Cuando el corazón humano dice no te perdono, significa de que uno prefiere la separación, el distanciamiento y el aislamiento de esa persona, y Dios en esa actitud no puede darte su bendición. Dios no puede entregarte su perdón. Por eso dice el versículo 26, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay una especie de condición en el perdón. Pero no es de que yo te doy si me das, sino de que entender de que tú eres malo, tú has hecho cosas malas, yo soy malo, he hecho cosas indebidas. Y el cielo insiste y vuelve a insistir en renovar tu relación con Dios. Siempre las puertas de la gracia, de la bondad están abiertas. Así también como lo estuvieron para los judíos, porque ahí en Marcos 12 se habla del Señor que él plantó una viña. Y le mandaba un profeta, y otro profeta, y otro profeta. Siglos con profeta tras profetas. Dios está dispuesto a darte su gracia. Pero si vos no estás dispuesto a compartirla, el cielo no puede acompañar esa actitud egoísta del corazón humano. El corazón egoísta del ser humano tiene que aprender a tener una disposición para el perdón. La última historia, el último bloque del capítulo 11 está en los versículos 27 hasta el versículo 33. Y acá se le cuestiona la autoridad a Cristo. Nuevamente dice la Biblia que vinieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, oye, ¿qué tipo de credencial tenés? ¿Cómo aseverás de que vos podés entrar a Jerusalén de esa forma? ¿Podés purificar de esa forma? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te ha dado la autoridad? Porque nosotros, que somos los que autorizamos todas las cuestiones espirituales, no te lo hemos dado. Y Jesús responde de una forma tan espectacular. Jesús es Dios, porque cada trampa que le hacían, y no eran trampas sencillas, eran trampas terribles, que Jesús escapaba de una forma sabia, porque Jesús es Dios. A Jesús no se lo puede entrampar como un ser humano. Vos podés encasillar a un ser humano engañándolo, haciéndole preguntas capciosas, pero no con Cristo. Jesús tiene el control. Jesús tiene la autoridad. Y Jesús, yo estoy seguro, quiere evangelizar a los fariseos. Yo también creo que nos muestra Marcos que fueron avergonzados los líderes. Pero más allá de la vergüenza de la pregunta que les hizo Cristo ante toda la multitud, yo creo que había un anhelo de Jesús de conquistar el corazón de esos hombres. De decirles, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿De dónde vino el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo, la ceremonia más importante de consagración, de iniciación en la vida cristiana? Esa ceremonia, ¿quién mandó esa ceremonia? ¿Era dada por un hombre como Juan o era una ceremonia dada por Dios? Y ellos empezaron a discutir.
Y Marcos nos dice, si decimos del cielo, versículo 31, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que es de los hombres, temieron al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Jesús y Juan el Bautista están completamente unidos. Si aceptaban a Juan, tenían que aceptar a Cristo, porque Juan dijo, por ejemplo, allá en Juan 1:29, dijo, este es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Le preguntaron a Juan si él era el Mesías, y él dijo, no, yo soy simplemente una voz que clama en el desierto, pero viene detrás de mí. Yo soy el que prepara el camino. Yo soy simplemente una voz que se levanta. Es más, Juan dijo, a mí me toca menguar y a él le toca crecer. Estos hombres, estos líderes, conocían el ministerio de Juan el Bautista. No eran ignorantes, pero ellos decidieron optar por la presunta ignorancia. No. ¿Sabes? De ahí viene la palabra agnóstico. La palabra agnóstico es alguien ignorante. Pero esta gente no era ignorantemente sincera. Esta gente era incrédulamente sincera. Eran personas que preferían su posición social, su posición religiosa antes que la verdad. Prefirieron mantener sus credenciales en la autoridad que tenían antes que ver en Jesús al verdadero Mesías. Ellos tomaron su decisión. Dijeron, no lo sabemos. No lo sabemos. O sea, no es que no lo sabemos. Estaban mintiendo. Porque Jesús, con la repregunta, los colocó en un sendero sin salida. Si ellos decían de Dios, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no quisieron optar? Y si ustedes creen que es de Dios lo que hacía Juan, me tienen que creer a mí. Jesús quería y anhelaba conquistar el corazón de esta gente, pero esta gente decidió rechazar al verdadero Mesías, no abrazar el ministerio de Cristo, no reconocerlo como el Hijo de Dios, y prefirieron hacerse los desentendidos. Eran deshonestos espiritual y teológicamente hablando. Despreciaron la oportunidad de Cristo. La multitud se dio cuenta en este contraste quién era quién. Pero yo creo que la principal motivación de lo que estaba haciendo el Señor Jesús era conquistar el corazón de esta gente. Evangelizar al cuerpo de líderes en su época. Pero esta gente lamentablemente dijo que no. Porque Jesús ordena las cosas. Con Jesús no hay términos intermedios. O estás con Él o no estás con Él. Y Jesús tiene el control. Esto es lo que nos enseñan estas historias. Esto es lo que nos enseña Marcos capítulo 11 y Marcos capítulo 12. Jesús quiere que no pelees con Él, que no tengas controversias como tuvieron estos hombres, que puedas aceptar su autoridad, que aceptes su reino de gracia, que aceptes el perdón que Él requiere para perdonar a otros, que puedas tener fe en Él, que puedas ser transformado por Él, conquistado por el Evangelio, porque es la esencia de estos capítulos. Nosotros tenemos que decidir, nosotros tenemos que ponernos en una posición de sí o no. No podemos ser neutros en esta línea. Yo honestamente deseo
que desde nuestro canal tú encuentres a un Jesús honesto contigo, a un Jesús que llama a la conversión, a un Jesús sabio, a un Jesús que tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los elementos naturales. Él reprendió el viento. Jesús es alguien que tiene el control de todo. A Jesús no se le escapa nada. Esta gente que vemos acá, estos líderes, tuvo controversias con Cristo, tratando de entramparlo, sea religiosamente, sea políticamente, sea con principios morales, como es el matrimonio, como es la cuestión de la resurrección, como Marcos 12 lo indica. Pero a Jesús no lo pudieron entrampar. Jesús es Dios. Es mi deseo, honestamente, que puedas ser bendecido en estos capítulos, que puedas estudiar, que puedas meditar quién es Cristo y que puedas evitar tener controversias con Él. Te mandamos desde nuestro canal un gran abrazo. Que el Señor sea contigo, que tengas una hermosísima semana, que puedas ser bendecido por Él, bendecida por Él. Y si Dios quiere, nos vemos y nos encontramos en algún próximo videito. Chau, chau.